Bueno, mi nombre es Caterine Laverde y entonces hoy voy a hablar sobre la poética de Aristóteles, sobre 10 preguntas que nos propone la profesora Elena para hacer pues un control de lectura. La primera es ¿qué es la peripecia? Entonces la peripecia es ese cambio de fortuna que se da dentro de una obra artística donde se da todo lo opuesto. Entonces el rico por diferentes circunstancias pasa a ser pobre. La segunda pregunta, ¿qué es dianoia? Entonces, en sí es el conocimiento, es la vida desde la contemplación. La tercera pregunta, según Aristóteles, ¿qué es mímesis? Mímesis es como el medio entre la apoiosis y la catarsis. Es ese mediador entre el arrebato poético y la forma que se le da. En sí es la elaboración. La cuarta pregunta es ¿qué es catarsis? Entonces catarsis es más referente al espectador y esos sentimientos que hace que la obra que se esté desarrollando genere en él. Muchos de estos sentimientos, ¿cuáles son? La compasión, el temor, el miedo. Entonces es ese momento en el que el espectador recibe la obra y gracias a los actores o a la obra como tal, se da esos sentimientos encontrados. La quinta pregunta es la que hace referencia a qué se refiere Aristóteles cuando habla de verdad ficcional. Entonces es cuando nosotros entendemos que una obra artística no todo el tiempo está sobre los hechos históricos. Entonces es cuando el artista tiene en cuenta el contexto en el que se desenvuelve y la sociedad para contar los acontecimientos que él ve necesarios en su obra. La sexta, ¿qué es júbilo? Júbilo, en pocas palabras, es cuando se da la felicidad o ese momento de alegría. ¿Qué es poiosis? Poiosis es el momento de arrebato, es el momento de la concepción del hecho poético. Es el primer momento lógico que se da en el autor, en el artista, es ese primer momento. La séptima pregunta dice, ¿a qué se refiere Aristóteles? La séptima pregunta es ¿a qué se refiere Aristóteles cuando habla de la verdad poética? Entonces ahí más o menos nos hacen como un paralelo entre lo que es una verdad histórica y una verdad poética. La verdad histórica o un historiador cuenta todo muy específicamente sobre los hechos ocurridos, mientras y es todo muy particular frente a lo que de pronto le sucede a una persona, a un pueblo, a una sociedad, mientras que la verdad poética se basa más en lo universal y no en lo particular. No se está mintiendo de alguna manera, sino es lo que puede hacer que pase en algún momento, que le puede pasar a todo el mundo, pero no necesariamente se enfoca en una persona o en un hecho histórico. La novena pregunta es ¿cuál es el principio aristotélico? Es una reflexión integradora del fenómeno artístico que tiene 3 puntos como de referencia, que son, como ya los mencionamos anteriormente, la apoiosis, la mímesis y la catarsis. Y por último, ¿qué es el nudo? Entonces, el nudo dentro de una obra artística es el momento donde se da el problema o donde se da la complicación de la situación. Entonces, donde se da, como bien lo decía, la peripecia, donde se da ese cambio de fortuna. Muchas gracias.